Universidad de San Isidro. Es un gran placer para mí darles la bienvenida a esta jornada académica titulada La cuestión Malvinas, reflexiones a 40 años del conflicto bélico y casi 2 siglos de disputa y resuelta. En este encuentro vamos a tener a 2 distinguidos expositores, que son el embajador Guillermo Carmona y el profesor Facundo Rodríguez, a quienes voy a presentar más adelante. Y también nos honran con la presencia las autoridades de la Universidad de San Isidro, en la persona del rector Enrique del Percio y de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, la doctora Ochoa, a quienes voy a invitar para que puedan darles la bienvenida personalmente a ustedes. Bueno, muchas gracias, querido Leopoldo. Realmente para nosotros como Universidad de San Isidro es un honor recibirlos, queridos amigos, Facundo y querido amigo y compañero Carmona. Realmente Malvinas nos une en un momento... Malvinas nos une en general y particularmente a mi generación. Si bien uno quisiera poder pensar más a Malvinas sin estar atravesado por el nefasto hecho bélico, porque bueno, ahí están nuestros héroes, pero sin duda la decisión fue un dislate. Pero además estaba pensando, mientras esperábamos que, a poder reunirnos a través de la pantalla, estaba recordando algo que muchas veces he conversado con gente de mi generación, y es que, es decir, de la generación de los que podríamos haber ido. En mi caso me inscribí 2 veces como voluntario, no me mandaron, y después nos dio algo muy difícil, que fue la sensación de cómo volver a pensar en el amor a la patria. En aquel momento Malvinas nos llenó de fervor nacionalista, los que en ese momento teníamos alrededor de 20 años, y después cuando fuimos viendo lo que pasó, cómo se sacrificaron inútilmente a muchos de nuestros mejores y más valientes hombres, el sinsentido de lo que hubo en torno a esto, la verdad que nos hizo doler mucho. Y en algún momento sentimos, y esto lo conversé con varios, ¿no?, esto de decir, amor a la patria, ¿qué es? Sin embargo, pasado el tiempo, en distintas circunstancias, a muchos nos fue pasando, a mí y a varios de mis amigos también, de estar, por ejemplo, en diciembre del 2001, dando clases afuera y que nos conviden a quedarnos a vivir en otro país con muy buenas condiciones, y uno volvió. ¿Y por qué? ¿Y por qué volvía en aquel momento? Y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estoy volviendo? ¿Por qué siento esto tan parecido al amor a la patria cuando durante tanto tiempo lo sentí como algo ajeno? Y ahí recordé aquellas expresiones de Simone Weil, esa extraordinaria filósofa judía, cuando De Gaulle, dándose cuenta que la guerra ya estaba ganada, le pide entonces un programa de gobierno que Simone Weil lo titula El arraigo. Y ahí le dice, hay 2 formas de amar a la patria. Una forma absurda, una forma de amar a la patria porque la patria es grande, porque es eterna, porque jamás fuimos vencidos, jamás nos vencerán. Y otra forma de amar a la patria porque la patria es chiquita, porque la patria se nos muere, porque si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar? Nadie ama lo grande, nadie ama lo... Es mucho más fácil amar lo chiquito, amar lo que hay que cuidar. Y en ese sentido, Malvinas, de alguna manera, para muchos de mi generación, se nos empezó a resignificar justamente cuando volvimos a ver la patria en peligro. Y Malvinas es esa falta que tenemos ahí. Malvinas son esos héroes que están allá, pero Malvinas son, como decía Leopoldo, son 40 años de un conflicto, pero son 200 años de esa falta que de algún modo nos constituye. Entonces, en este sentido, quería, bueno, agradecer particularmente a Leopoldo que, tomando la posta de nuestro querido profesor que se nos ha ido, haya vuelto sobre esto y haya insistido en realizar esta actividad, y quería entonces también agradecer particularmente a Facundo Rodríguez y al embajador Carmona por su presencia en este momento, a Andrea, que va a actuar también como coordinadora, y bueno, de esta manera agradecer, dar la bienvenida
y dedicarme a aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Enrique por esta presentación que huelga entonces cualquier otra palabra inicial, simplemente decir que nos está acompañando y que organiza esta actividad el doctor Leopoldo Bodio, profesor de la Universidad de San Isidro, de la materia de Derecho Internacional Público. Él es doctor en Derecho y antes magíster en Relaciones Internacionales, y por la Universidad de Buenos Aires, y también nos acompaña moderando este panel tan honroso la doctora Andrea Leonardi. Ella es abogada de la Universidad de El Salvador y también nos acompaña como profesora en la Universidad de San Isidro en la materia de Derecho Internacional Público. Así que bueno, gracias Leopoldo por organizar esta actividad. Sabemos que es una actividad que soñaba Osvaldo Caccia, nuestro profesor que partió, digamos, de la materia que ustedes compartían, así que bueno, también honramos su memoria y su gusto por este tema, por reivindicar la cuestión Malvinas y estamos aquí reunidos. Muchas gracias, doctor Ochoa, el doctor Del Percio también por la fantástica apertura. Que me recuerda, hago una edición, me recuerda muchísimo a esas clases de grado en la Universidad de Buenos Aires, con quien he aprendido muchísimo con el profesor Del Percio, fui alumno suyo en Sociología Jurídica. Bien, entonces, sin más preámbulos, damos inicio al panel del día de la fecha, que nos trae a dos expositores. En primer lugar va a exponer el embajador Guillermo Carmona, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido diputado de la Nación y actualmente se desempeña como secretario de Malvinas, Antártida del Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, que por supuesto es la autoridad de aplicación en todo lo que tiene que ver con este tema, que sin dudas es el más importante de todos los que tiene la política exterior argentina. Embajador Carmona, le cedo la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho por la invitación, les agradezco a la Universidad de San Isidro la posibilidad de compartir este momento y desde ya un agradecimiento especial también por las palabras introductorias que han marcado claramente las expectativas que ustedes tienen en relación a la temática que nos proponen. Me pareció interesante, quiero comentárselo, muchas veces no se le da demasiada importancia a los títulos de estos encuentros, charlas, conferencias, pero me pareció interesante, en primer lugar, el hecho de que se planteara la cuestión Malvinas, reflexiones a 40 años del conflicto bélico y casi 2 siglos de disputa irresuelta. Y me pareció muy apropiado el enfoque. Quiero decirles que no es muy común este enfoque integral que plantean sea adoptado. En primer lugar, porque hace referencia a la cuestión Malvinas. Y creo que nosotros, por suerte, como pueblo, tenemos una causa nacional, que es la causa Malvinas. Se valora una gesta, la gesta de Malvinas, pero muchas veces se confunde o no queda claro de qué se trata cuando hablamos de cuestión Malvinas, ¿no? Entonces, me parece que eso ya plantea un desafío interesante para abordar de qué se trata la cuestión Malvinas, ¿no? Y voy a tratar de darles algunos puntos de vista al respecto. Lo segundo es que es muy frecuente que Malvinas quede asociado con la guerra, con una guerra. Y yo, lejos de cuestionar esa asociación natural que hacemos, la pongo en valor porque quiero decirles que cuando doy charlas en universidades, en colegios secundarios, suelo hacer una pregunta, ¿no?, a los asistentes, y es, díganme una palabra que les salga naturalmente
vinculada a Malvinas. Inmediatamente lo que predomina es guerra como la palabra asociada. Es decir, el primer abordaje que tenemos los argentinos y argentinas de la cuestión Malvinas tiene que ver con la asociación con la guerra de Malvinas. Y como ustedes bien plantean aquí, señalan con muchísima claridad, no se trata de una guerra solamente. Es parte de una historia de varios siglos, ¿no? Si nos vamos al momento del descubrimiento por parte de los españoles, la expedición de Magallanes, estamos hablando de 5 siglos, ¿no? Que vinculan a lo que hoy es la Argentina, considerando la historia colonial de esta parte del mundo, con nuestro vínculo con Malvinas. Y si vamos a la historia nacional, en estos días Facundo publicaba un hilo de tweets muy interesantes, recordando que a 5 días de establecida la Junta de Gobierno Patrio, el 30 de mayo de 1810, ya a esa Junta se le presentó tener que resolver una cuestión económica respecto de Malvinas, que era el reclamo de sueldos de los gobernadores españoles que habían estado en Malvinas, de uno de los gobernadores españoles que había estado en Malvinas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, no es Malvinas solo la guerra de Malvinas, sino que es esa historia larga que nos vincula con Malvinas. Yo les decía que pondero, de todos modos, esta primera asociación, porque lo peor que nos podría pasar es que Malvinas no nos dijera nada. Creo que lo primero que le dice a la mayoría de los argentinos y argentinas tiene que ver con un hecho traumático, ¿no? El hecho de la guerra, un hecho traumático que aún hoy sigue produciendo consecuencias a 40 años de ese conflicto bélico. Es tan así que esto se los comento porque me parece sumamente importante considerarlo, quizás una digresión, pero me parece valioso hacerlo. Hace poco tiempo, pocos meses, tomamos conocimiento de la dimensión que había tenido la introducción de armamento nuclear en la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Un hecho que no ha tenido en la prensa argentina el abordaje que hubiera merecido. Nos enteramos inicialmente por un medio británico, un portal británico especializado en cuestiones militares, cuestiones de defensa, que publicó información que había sido desclasificada por el Reino Unido, que daba cuenta de la introducción de 31 bombas nucleares a la Guerra de Malvinas. Una parte sustancial del arsenal nuclear británico que fue llevado a Malvinas. Lo comento porque nos enteramos 40 años después. Sabíamos ya desde el 2003 que había confirmado el Reino Unido, no le había quedado otra opción que reconocer que había introducido armas nucleares, pero recién ahora tenemos una dimensión de lo que representó esa introducción de armamento nuclear. Es decir, lo señalo porque la Guerra de Malvinas sigue hoy produciendo información novedosa, sigue hoy mostrando aristas que no habíamos tenido en cuenta y no habíamos visto. Yo creo que nosotros no podemos asociar solamente Malvinas con la Guerra de Malvinas, pero también quiero decirlo, y esto tiene que ver también con un proceso autocrítico mío, y creo que nuestro espacio político, el espacio político al que yo pertenezco, también está haciendo una revisión de esto. Tampoco se puede contar la historia de Malvinas sin la Guerra de Malvinas. O sea, no es un capítulo que nosotros podamos esquivar o analizar parcialmente o desvinculado con esa historia larga de Malvinas. Es un capítulo de nuestra historia que tiene que ser abordado adecuadamente. Yo quiero decirles al respecto que ya para ir a qué entendemos por cuestión Malvinas, quiero decirles que me parece de suma importancia poner en valor para el dimensionamiento y la comprensión de ese capítulo de la Guerra de Malvinas al informe Rattenbach. Es sumamente importante que ese documento
documento que está publicado en distintas versiones, pero la versión de los documentos escaneados se encuentran en la página de Casa Rosada, y nosotros en la página Malvinas nos une hemos colocado allí un link. Es un documento sumamente valioso. El informe final, el informe más sustancial, contiene una lectura no solamente de una evaluación y determinación de responsabilidades militares. Hay una evaluación y determinación de responsabilidades militares, de responsabilidades vinculadas con lo táctico y con lo estratégico, y de responsabilidades políticas, que es muy importante traerlo a la actualidad. Además, es un documento que merece ser abordado desde una perspectiva desprejuiciada, porque ha sido desde distintos ángulos atacado por lo que el documento no es. Ha sido atacado por los que han tenido una visión más militarista de la cuestión, aquellos que han considerado y siguen considerando que estuvimos a pocas horas de ganar una guerra. Nunca se enteraron de esto de la introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur, quienes piensan así, por ejemplo. O la posición de aquellos que han intentado leer en el informe Rattenbach perspectivas, por ejemplo, vinculadas a derechos humanos que el informe estrictamente no aborda, ¿no? Entonces, esas visiones que polarizan lleva a que no se lea lo que el informe básicamente establece, que es que se trató de una aventura militar por parte de una dictadura, un gobierno militar, y que implicó un encadenamiento de acciones que denotan falta de visión estratégica, falta de perspectiva de la política internacional del momento, falta de perspectiva del juego que los distintos actores iban a tener en el conflicto bélico, una absoluta descoordinación entre las decisiones políticas, las acciones diplomáticas y las acciones en el campo, de guerra, absoluta distancia de los decisores políticos y mandos militares de lo que ocurría en las islas, y una serie de aspectos que desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista militar, es sumamente valioso. Esto lo comento fundamentalmente, no es mi objetivo hablar del informe Rattenbach o hablar de la guerra de Malvinas, pero sí creo que allí hay elementos que permiten un abordaje crítico, sin sacralizar ese documento, pero considerando que es un documento además que fue producido por militares que fueron seleccionados para cumplir esa función por la propia dictadura militar. Es decir, no fue un documento producido por la democracia que podría considerarse teñido de miradas parcializadas por el filtro de la política partidaria o de las posiciones de gobierno marcados por lo partidario. Dicho esto, sobre la importancia de un abordaje crítico, un abordaje adecuado de la guerra de Malvinas, y cerrando con un concepto que me parece sumamente importante, que es el de considerar que quienes hoy homenajeamos, que son los caídos en la guerra de Malvinas, los veteranos y veteranas de guerra, no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas y militares. El otro día honramos al militar de más alto rango que cayó en Malvinas, un capitán que fue ascendido post-mortem a mayor. Esto nos dice mucho también de la guerra de Malvinas y de sus protagonistas. Esos hombres que estuvieron allí, combatientes, esas mujeres que durante mucho tiempo también han sido invisibilizadas, que estuvieron en el Irizar, que estuvieron en buques mercantes o que estuvieron en hospitales de campaña, no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas y militares y cumplieron con su deber.
y ahí está nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento no pretende ser una apología de la guerra, ni de las decisiones políticas de una dictadura militar. Lo que sí decimos es que a esos hombres y mujeres hay que reconocerlos. Y este ha sido el abordaje que en este contexto de los 40 años de la Guerra de Malvinas hemos abordado. Pero quería hablarles más de la cuestión Malvinas, de lo que además tiene mucho que ver con la función que nosotros cumplimos desde la Cancillería. Malvinas siempre implica, nos da la oportunidad de repensar el proceso histórico argentino, de repensar a la cuestión Malvinas también, y creo que en eso la sociedad argentina ha ido madurando una serie de miradas, y yo lo registro en mis posiciones, cómo han ido cambiando, evolucionando de algún modo las lecturas que uno hace sobre la cuestión Malvinas. Quiero compartir con ustedes lo que hoy marca el camino que llevamos adelante desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. ¿Qué es Malvinas para nosotros? En primer lugar, Malvinas es una política de Estado. Yo, en esto he evolucionado, porque yo cuando era diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, decía, Argentina necesita definir una política de Estado sobre Malvinas. Y lo decía con gran convicción. Con el tiempo me di cuenta que esa política de Estado ya la tenemos, lo cual es una ventaja importante. La política de Estado es la que se ha construido con consenso social y con consenso político, año a año durante 189 años de acción de política exterior y de acción diplomática, en donde con diferentes intensidades, diferentes enfoques, a veces yendo muy atrás en la reivindicación de soberanía, pero siempre la Argentina reivindicó que eso es Argentina, que eso es territorio nacional. Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esa continuidad de gobierno en gobierno durante 189 años, desde 1833, desde el mismo momento que se toma conocimiento de la usurpación británica hasta nuestros días, marca un fuerte consenso que debe ser siempre la base de cualquier política de Estado. ¿Hay voces disonantes? Sí las hay. Lo que sí está claro que en el accionar del Estado, el accionar institucional del Estado representado por distintos gobiernos, democráticos, dictatoriales, peronistas, radicales, conservadores, neoliberales, de lo que fueran, ha habido una continuidad en esos dos aspectos. Reivindicar que eso es argentino y reclamarle a la potencia ocupante que devuelva lo que no les pertenece. Me parece que ese es un aspecto fundamental, pero no nos quedamos allí. A partir de 1994, la política de Estado, marcada por esa tradición de política exterior y por ese accionar diplomático, consagró, plasmó la política de Estado en una cláusula constitucional. Y lo hizo en la disposición transitoria primera, y lo hizo diciendo básicamente cuatro cosas. Primero, que se ratifica la soberanía argentina sobre ese espacio territorial, considerando que eso es parte del territorio nacional. La segunda cuestión, planteando que es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios. En tercer lugar, marcando que ese objetivo debe cumplirse de acuerdo al derecho internacional, es decir, dejando de lado la posibilidad de otra aventura militarista. Y en cuarto lugar, la consideración de algo que resulta fundamental también para el abordaje de la cuestión Malvinas, que es que la Argentina respeta el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. No respeta los deseos, pero sí respeta el modo de vida. Esto implica, además, como se sostiene en el ámbito de Naciones Unidas, que es el respeto de los intereses de los isleños. Respetamos su cultura, sus tradiciones, su lenguaje, sus creencias religiosas, como lo hacemos con cualquier habitante de la Argentina, venido de otros lugares, con otras culturas, con otros idiomas, con otras religiones. En eso la Argentina ha sido un país de brazos abiertos a aquellos que quisieran pisar el suelo argentino, como dice el preámbulo de la Constitución. Y
quisieran habitar el suelo argentino. Y en esto yo sobre todo señalo que la Constitución nos marca con claridad la pauta. Hoy lo hablábamos con Facundo sobre cómo juega el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Es que no se aplica la autodeterminación de los pueblos en Malvinas? ¿Es que hay una excepcionalidad? No, no se aplica a la pretensión de quienes son actualmente habitantes. Los que tenemos el derecho de autodeterminación somos los argentinos que hemos sido despojados de ese territorio nacional. Y en esto la Constitución justamente lo que marca es que si hay algo que no les corresponde a los isleños, que la Argentina no reconoce, es el derecho de autodeterminación, porque ese es un derecho que tiene el pueblo argentino, que fue despojado en 1833 de esos territorios. Sin lugar a dudas, Malvinas es una política de Estado. En segundo lugar, Malvinas es una prioridad de política exterior. Leopoldo lo señalaba en su introducción. Y esto no puede ser de otra manera. Mientras tengamos parte del territorio nacional ocupado por una potencia extranjera, extrarregional, no puede ser que Malvinas no sea prioritario. La prioridad está marcada por distintos aspectos. Y yo, vinculando la prioridad de política exterior con este carácter de política de Estado, quiero señalar que estamos en un momento interesante en el que crece la perspectiva de que este es el abordaje que tenemos que darle. Cuando decimos Malvinas nos une, también habla de esto, esta consigna, ¿no? Que sea una política de Estado implica mantener y acrecentar los acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad argentina y las instituciones políticas que representan a esa sociedad argentina. Por eso la creación del Consejo Nacional Malvinas es una señal muy importante en el sentido de que se trata de una política de Estado. Ahí hay académicos de distintas orientaciones doctrinarias, ideológicas, hay diplomáticos retirados con distintas perspectivas, hay legisladores del oficialismo y de la oposición, está representada también la provincia de Tierra del Fuego, están representados los veteranos de guerra en dos versiones bastante distintas respecto de cómo visibilizar la cuestión Malvinas. Entonces, hay una decisión pública del Estado consagrada por ley, votada por unanimidad en el Congreso, en las dos cámaras, que marca esto de la política de Estado. En segundo lugar, el hecho de que se le haya otorgado al área de Malvinas el carácter de secretaría también es muy significativo de la prioridad. Es cierto que con eso no alcanza, pero dice mucho cuando se dejerarquiza o se deja de jerarquizar el área de Malvinas. Pero además, muy adecuadamente, muy en línea con nuestros intereses, se ha colocado también en la órbita de la Secretaría de Malvinas la cuestión antártica y la cuestión del Atlántico Sur. Y esto resulta fundamental porque cuando hablamos de Malvinas, en realidad hablamos de un trípode estratégico que lo configuran Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Que hoy podamos gestionar desde una misma área, con la máxima jerarquía que puede tener una cuestión temática dentro de un ministerio, que es la de Secretaría de Estado, nos permite, entre otras cosas, lograr consistencia entre la política en nuestra disputa de soberanía con el Reino Unido, nuestras políticas antárticas y nuestras políticas oceánicas. En un apalancamiento de una cuestión con la otra que resulta sumamente interesante y que yo en el diálogo con otros países, con representantes de otros países, especialmente con los europeos, resulta de mucha utilidad que ellos visualicen que no es que vamos los argentinos con la gorra a pedir apoyos por Malvinas, sino que Argentina tiene una política de cooperación en materia oceánica con otros países, de investigación oceánica, tenemos Pampa Azul, que la Argentina tiene consolidado un programa antártico, que eso nos permite ser protagonistas, haber sido pioneros y hoy ser vanguardia en esos temas y que nos permite interactuar con esos países y nos permite no solamente ir a pedir apoyos a nuestra posición internacional, sino también
interactuar desde cosas que a ellos les puedan interesar hacer con nosotros. Entonces, bueno, hay otros aspectos que marcan esto de prioridad de la política exterior. Les diría que el hecho de que se hayan aprobado 3 leyes, las 3 leyes por unanimidad prácticamente, en algún caso hubo alguna abstención nada más, que fue la delimitación, el establecimiento del límite exterior de la nación, de la plataforma continental, perdón, la ley que actualiza e incrementa las sanciones a la pesca ilegal y la ley de creación del Consejo Malvinas son 3 referencias muy importantes de cómo avanzamos en la política de Estado y en establecer una prioridad política en la política exterior, Malvinas como una prioridad. Pero por último, Malvinas es también, como en algún momento lo mencioné antes, una causa nacional. Esa causa nacional está fundamentada en los argumentos geográficos, históricos y jurídicos que sostiene la Argentina. No es una causa meramente sentimental, no es una causa, aunque lo sentimental también, el vínculo afectivo, el vínculo de identificación, esa suerte de ADN malvinero que tenemos los argentinos también, juega un papel muy importante, pero no desde la irracionalidad de sostener una causa perdida, sino desde la racionalidad de tener los argumentos internacionales y tener la decisión de hacer valer nuestra posición internacional. Yo, para ir cerrando, quiero contarles que una de las cosas a las que estamos prestando mucha atención en nuestra gestión, en la búsqueda del objetivo que marca la Constitución, yo les decía, el objetivo es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios. Y que se tiene que hacer por el derecho internacional, por lo tanto hay que hacerlo por la vía de los procesos diplomáticos, de negociación, u otros mecanismos internacionales. En ese contexto hemos puesto mucho foco en consustanciarnos con una etapa que fue muy rica y que a veces cuando anclamos Malvinas en la guerra de Malvinas perdemos de vista, que es la etapa que va desde 1965 hasta 1982, es decir, desde la resolución 2065 hasta 1982. Les diría incluso que lo podríamos ver hasta más largo ese proceso. Podríamos arrancar con el proceso de incorporación de Argentina a Naciones Unidas entre 1945, 1946 y 1982, porque ya en ese primer paso de incorporación a Naciones Unidas, Argentina sienta las bases de lo que va a ser su política en torno a la reivindicación de soberanía, el reclamo al Reino Unido sobre la cuestión Malvinas. En ese periodo, del 45 al 82, se registraron avances en el reconocimiento internacional y desde el 65, con la resolución 2065, Argentina pudo disfrutar de condiciones, creó condiciones en función del diálogo sobre la cuestión de la soberanía y la negociación sobre la cuestión de soberanía. Y creemos que hay que desmenuzar y hay que conocer más en profundidad cómo fue ese proceso. Yo no voy a entrar ahora en el aspecto sustancial, pero sí quiero marcar la importancia que tuvo que a partir de una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 2065, el Reino Unido se viera obligado a dar explicaciones de lo que hacía en función de resolver esa disputa de soberanía y en función de resolver esa situación colonial que Naciones Unidas reconoció que existía. Y en esto es muy interesante ver cómo allá por el año 68 se produjo una primera negociación muy importante que finalmente fracasó por la negativa británica, pero donde se había avanzado en un criterio respecto del reconocimiento de soberanía argentina y las condiciones que en ese momento se planteaban para que la Argentina quedara en situación de plenitud en el ejercicio de soberanía. Existió un proceso, estoy simplificando al máximo por cuestiones de tiempo, pero me parece importante identificar estos momentos.
Otro proceso que se dio entre el año 70 y el 71, que termina consolidándose en el Acuerdo de Comunicaciones de 1971, que implicó un vínculo efectivo entre las islas y el territorio continental argentino. Es la etapa en donde los argentinos podían entrar a la isla y los isleños al territorio continental argentino sin tener que exhibir pasaporte, con una cédula blanca que se llamaba, la tarjeta blanca. Un momento en el cual las empresas argentinas públicas estuvieron presentes en Malvinas, con YPF, Gas del Estado, Encotel. Momento en el cual los isleños y los argentinos continentales pudieron viajar a través del ADE, de las líneas aéreas del Estado, momento en el cual se pudieron arreglar una serie de cuestiones vinculadas con el tránsito de mercancías, el tránsito postal, el pago de impuestos, cuáles eran los criterios de desgravación fiscal, bueno, una serie de aspectos muy, muy importantes. Allí no se discutió soberanía, pero sí se buscó crear condiciones de manera muy, muy interesante. Ese acuerdo de comunicaciones hoy está vigente. De facto, la guerra de Malvinas lo dejó, hizo que quedara sin efecto, pero no es que las partes denunciaron ese acuerdo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que eso pasó y tuvo que ver con el buscar aproximarnos a una resolución. En 1974, avances muy significativos también en cuanto a el reconocimiento de la soberanía argentina y el establecimiento de cuáles eran los tiempos y los criterios y los modos y los mecanismos institucionales a los efectos de que eso ocurriera. Y otra cuestión que se desconoce prácticamente, que es sumamente importante, son las negociaciones que existieron poco antes de la Guerra de Malvinas, durante la última dictadura cívico-militar, que se conocen como Ridley y Cavandoli, haciendo referencia a los subsecretarios de ambos países que negociaban, y en donde también existieron propuestas respecto de cómo se debía producir la resolución de la disputa, en todos los casos con avances en conceptos que implicaban el reconocimiento de la soberanía argentina. Entonces, bueno, tuvimos el sistema de retroarriendo como una de las alternativas, bueno, distintas alternativas que se barajaron en estos tiempos. Lo que nosotros buscamos hacer es poner en evidencia que 40 años después de una guerra que implicó que quedara ese proceso de diálogo y de negociaciones en torno a la soberanía, estamos en una situación en donde la reticencia británica resulta absoluta y nada tiene que ver esa reticencia con el proceso que se venía dando antes de la guerra. De hecho, un aspecto que también debe ser considerado, el congelamiento de las negociaciones fue declarado unilateralmente por el Reino Unido en febrero de 1982, es decir, antes de la Guerra de Malvinas. Por eso no solamente la Guerra de Malvinas implicó el congelamiento de cualquier posibilidad de negociación. Ya había una posición británica que planteaba por 10 años congelar el proceso de negociaciones, con el argumento de que había que convencer a los isleños de que accedieran al reconocimiento de soberanía argentina. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo hoy es poner en evidencia que 40 años después, no solamente que el Reino Unido se mantiene en una reticencia cerrada a cualquier diálogo en torno a la soberanía, sino también el poner el foco y señalar con mucha claridad que la situación que se da hoy entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino no registra
antecedentes, demasiados antecedentes en el mundo. Que no haya un vuelo entre las islas y el continente, el territorio continental argentino, que establezca un vínculo efectivo entre quienes habitan las islas y quienes habitamos el territorio continental argentino, resulta una rareza en el mundo. Imaginémonos nosotros, por supuesto, sin considerar que acá estamos ante dos estados, pero imaginémonos que la situación tras la Segunda Guerra Mundial, entre Francia y Alemania, o entre Italia y el Reino Unido, hubiera sido de no vínculo. Resulta impensable que eso hubiera ocurrido. Fíjense, hoy sostiene el Reino Unido un embargo vinculado con la compra de armamentos que le impide a la Argentina, desde hace 40 años, adquirir no solamente equipamiento británico, sino también cualquier equipamiento que tenga piezas británicas. 40 años han pasado. ¿Se imaginan ustedes una situación así entre las potencias que lucharon en la Segunda Guerra Mundial? Es decir, esta reticencia tiene unos rasgos y perfiles que resultan absolutamente inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional. El Reino Unido nos ha querido anclar, congelar la situación en una guerra que ocurrió 40 años, sin considerar que vamos a cumplir 40 años de democracia y que se han producido profundísimos cambios en la Argentina. Frente a esto, lo que creo, para no caer en el imposibilismo, es que en la medida en que nosotros sostengamos nuestra política de Estado, en la medida en que nosotros sostengamos una política de efectivo ejercicio de soberanía sobre nuestros espacios marítimos, en la consideración también de la Argentina bicontinental, con una Argentina antártica también, en la medida que hagamos efectivo uso de los recursos naturales de nuestro mar y de nuestra plataforma continental, y sobre todo en la medida en que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que brinda el escenario internacional, allí están los caminos de solución de esta controversia, ¿no? Creo que la Argentina va a tener su oportunidad, creo que la estamos construyendo también, y que tendremos que intentar aprovechar los huecos de oportunidad que brinda el escenario internacional. Un mundo, además, muy conflictuado, tensionado y cambiante. Así que allí es donde nosotros tenemos que poner fundamentalmente nuestra atención. Nosotros, desde nuestra labor en la Cancillería, el gobierno todo, pero también la sociedad argentina, los ámbitos universitarios aportando conocimiento, los ámbitos de la cultura reafirmando nuestra identidad con la causa nacional. Bueno, cada uno de los ámbitos de la vida nacional aportando a la consolidación de nuestra posición en torno a la cuestión Malvinas. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen si me he estirado demasiado, pero ha sido un gusto. Muchas gracias, embajador Carmona, por su brillante exposición. No puedo más que compartir sus reflexiones y sobre todo los principios sobre los cuales basa los argumentos, que son los que Argentina justamente ha reclamado en base al derecho que le asiste, que todos conocemos, pero siempre podemos reflexionar y aprender más. Aprovecho el cambio de expositor para recordarles a los asistentes que están invitados a presentar sus preguntas en el chat para la etapa posterior de debates e intervenciones al final de la exposición que sigue a continuación, que está a cargo de Facundo Rodríguez, que es abogado y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Derecho Internacional Público en la UBA y en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, y es miembro del Comité de la Cuestión Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y también miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, entre otros ámbitos en los que me toca compartir estos espacios de reflexión con el profesor Rodríguez. Facundo Rodríguez, bienvenido a la UCI. Tenés la palabra para tu intervención. Bueno, muchas gracias, Leopoldo.
Muchas gracias a la Universidad de San Isidro, a sus autoridades por la posibilidad de estar hoy aquí presente, sobre todo en recuerdo, ¿no es cierto?, al doctor, al profesor Cachia. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Perdón, Ahí no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, mi intervención de hoy tiene que ver con... Yo no los puedo ver a ustedes, así que cualquier cosa me avisan. Mi intervención de hoy está relacionada a el uso de la fuerza en la cuestión Malvinas, tomando como base, como principio, estos 40 años que se conmemoran este año justamente del conflicto armado del Atlántico Sur de 1982. Pero mi intención hoy es hablar del uso de la fuerza a lo largo de la cuestión Malvinas, no solamente de lo sucedido en 1982. La cuestión que voy a tratar hoy tiene tres ejes principales. La primera es ver si el conflicto armado modificó en algo o no la cuestión de la soberanía, la cuestión de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, si esta cuestión también modificó o no la descolonización, la obligación de poner fin al colonialismo en todas sus formas, y finalmente si este conflicto armado modificó la obligación que tienen todos los estados de resolver las controversias internacionales, en este caso de soberanía, por los medios pacíficos. Yo hablaba recién de analizar la cuestión del uso de la fuerza en la historia larga de Malvinas y no solamente centrándonos en 1982, debido a que el primer uso de la fuerza en esta cuestión y que desata justamente la disputa de soberanía fue realizado justamente por el Reino Unido el 3 de enero de 1833, en donde mediante el uso de la fuerza expulsó no solamente a las autoridades argentinas que residían en las islas, sino también a la población argentina que allí residía. En una totalidad de casi 70-75% de la población fue expulsada por el Reino Unido, y no solamente expulsada, sino se le evitó luego la posibilidad de volver a sus hogares, entre ellos mujeres y niños. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, el uso de la fuerza por parte del Reino Unido en 1833 fue contrario al derecho internacional de aquel momento. Por supuesto, ni hablar si lo analizamos con el derecho internacional de hoy, pero aplicando justamente el principio de intertemporalidad del derecho, es decir, analizando la cuestión aplicando el derecho internacional vigente en aquel entonces, el acto de usurpación británico de 1833 fue un acto contrario al derecho internacional, por el hecho de que el Reino Unido mantenía una relación de paz y amistad con la Argentina, con el cual había realizado, había mantenido, había firmado un tratado de paz y amistad hacía 8 años, en 1825, donde se reconocía a la Argentina como un Estado independiente, y por lo cual tenía la obligación de respetar su integridad territorial y la igualdad soberana entre ambos estados. No había ningún tipo de situación de beligerancia entre la Argentina y el Reino Unido que permitiese el uso de la fuerza por parte del Reino Unido. Por lo tanto, aquí tenemos que analizar si la conquista era o no un modo reconocido para adquirir la soberanía territorial en 1833, si era un título de soberanía efectivamente la conquista. Efectivamente, podemos decir hasta 1928, incluso un poquito antes, la conquista era aceptada como título de soberanía territorial. Hoy sabemos que está completamente prohibida, pero en 1833, en pleno siglo XIX, la conquista era un modo válido, un título de soberanía territorial. Ahora, la conquista como tal, como título de soberanía, requería distintos requisitos, valga la redundancia, para cumplir, que debían cumplirse para adquirir un territorio por medio de la conquista. Lo cual nos lleva a preguntar si el Reino Unido efectivamente adquirió la soberanía sobre Malvinas mediante la conquista. Acá está la definición que establece la Corte Permanente de Justicia Internacional sobre lo que se entiende por conquista,
que habla efectivamente de un estado de beligerancia, un estado de guerra entre dos estados. Acá podemos ver uno entonces de los elementos que para el siglo XIX era necesario para poder adquirir un territorio por medio de la conquista. El primero de todos, es el que mencionaba recién, el que mencionaba la Corte también, es la existencia de un estado de guerra entre las partes, un estado de beligerancia entre ambos estados. Entre la Argentina y el Reino Unido en 1833, como dije recién, no existía tal estado de beligerancia. De hecho, la Argentina no solo había firmado un tratado de paz y amistad, como dije, en 1825, sino el propio comandante argentino que se encontraba en Malvinas en enero del 33, le pregunta al comandante británico cuando desembarca y realiza esta amenaza para retirar la bandera argentina y retirar sus tropas y retirar a la población argentina de las islas, el comandante Pinedo le consulta si había estallado la guerra entre ambos estados, porque no entendía lo que estaba sucediendo. La respuesta del comandante británico fue clara al respecto, diciendo de que no había ningún estado de guerra. Es decir, ya este principio, este primero de los elementos que establecía y que requería el derecho internacional de aquel entonces, ya no se cumplía. El segundo de esos elementos es la ocupación del territorio por la parte que justamente ganó o ganaba el conflicto armado. Al no haber conflicto armado, no hay una parte victoriosa. Así todo, esta ocupación debía ser, como entendemos siempre, a título de soberano. O sea, la adquisición de ese territorio debía ser con la intención de adquirir ese territorio mediante la conquista, es decir, mediante la utilización de la fuerza. Ahora vamos a ver cómo el Reino Unido nunca apeló a este tipo de modo o de título, porque sería contradictorio con su propia argumentación jurídica a lo largo del tiempo. Y el último de los elementos que se establece, que ya es establecido este requisito por lo menos desde 1713 de la Paz de Utrecht, es la existencia de un tratado de paz o una aceptación de parte del Estado que ha perdido su territorio de haber perdido la soberanía sobre tal territorio en favor de la parte victoriosa. Algo que aquí jamás tampoco ha sucedido entre la Argentina y el Reino Unido, porque la Argentina desde el primer momento en que el conocimiento del acto de fuerza por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas protesta ante, primero, el representante británico aquí en Buenos Aires, que decía no tener conocimiento, no tener órdenes de parte de Londres, y luego lleva las negociaciones directamente a Londres, y desde aquel momento, desde 1833 hasta el día de hoy, 189 años, la Argentina jamás consintió ni dejó de protestar por este acto de usurpación de su territorio. Entonces, uno de los elementos también que hace a la cuestión Malvinas tan particular y la diferencia de otras cuestiones o de otras disputas territoriales en donde alguna de las partes, ya sea por medio de un tratado o por medio de declaraciones unilaterales, han consentido a la situación de facto que han producido esas disputas. La Argentina jamás, en ningún gobierno durante 189 años, de ningún color político, de ninguna forma de gobierno, asintió o aceptó la situación de parte del Reino Unido. Obviamente ha habido mayor o menor intensidad en cuanto a la protesta argentina por sus derechos, pero nunca ningún gobierno en 189 años reconoció este despojo británico. Por lo tanto, ninguno de estos tres elementos que establecía el derecho internacional del aquel entonces para adquirir un territorio por medio de la conquista se cumplen en la cuestión de las Islas Malvinas a través del uso de la fuerza de parte del Reino Unido. Aquí tenemos un extracto del libro de respecto al derecho a la conquista, en donde hace todo un estudio sobre la adquisición de los territorios por el uso de la fuerza, y pone como ejemplo justamente a la cuestión de las Islas Malvinas y cómo el Reino Unido nunca apeló a este modo de conquista por tratarse únicamente de un acto de fuerza, sin cumplir con los requisitos que establecía el derecho internacional. Asimismo, el Reino Unido jamás apeló tampoco a la conquista como un modo o como el modo de adquirir la soberanía sobre Malvinas, porque, como decía al principio, hubiese sido contradictorio contra su propia argumentación que mantuvo a partir de 1829 y que con el paso del tiempo ha ido variando para tratar de justificar su ilegal posición en Malvinas. Porque si ellos sostenían que habían conquistado Malvinas en 1833, implicaba que no tenían soberanía sobre Malvinas tiempo antes, que era justamente su argumentación frente al decreto de creación de la comandancia de 1829 y frente a las distintas protestas que la Argentina fue elevando en Buenos Aires y en Londres.
Acá podemos ver un extracto también del arbitraje relativo a la deuda pública otomana, en donde establece que la ocupación, ya sea una ocupación pacífica o una ocupación por medio del uso de la fuerza, no otorga soberanía por sí sola. Es decir, cualquiera sean los efectos de la ocupación de un territorio por el adversario antes del restablecimiento de la paz, esta ocupación por sí sola no efectúa legalmente la transferencia de soberanía, sino que requiere justamente estos requisitos que hacía mención al principio. Ahora, ¿cuál fue la posición británica al respecto? La posición argentina fue clara. Al momento mismo de tomar conocimiento de esta situación, protesta ante este acto de usurpación y lo condena como un acto de fuerza, violando el derecho internacional. Asimismo, los países latinoamericanos que apoyaban a la Argentina en aquel momento, específicamente Brasil y muy particularmente Bolivia, reconocían de forma expresa que se trató un acto de fuerza contrario al derecho internacional y iban más allá, no solamente contra la Argentina, sino contra la América toda. Pero en los informes posteriores del Foreign Office y algunos memorándum internos del Foreign Office, ya en el siglo XX, que estudiaban la cuestión de los supuestos títulos británicos sobre las Islas Malvinas, cuando se encontraban ante la situación del acto de uso de fuerza de 1833, la respuesta de cada uno de estos documentos es categórica. Aquí tenemos el primero que habla de bandidos internacionales, luego de que su posición está basada sobre la fuerza y no mucho más, que es justamente lo que hoy sucede en las Islas Malvinas y lo que ha sucedido históricamente. El Reino Unido ha apostado siempre a la situación de facto y ha tratado de evitar por cualquier medio hablar sobre la cuestión de derecho. Y finalmente, la ocupación británica, decía en su momento Gastón de Bernard, parte del Foreign Office, que la ocupación británica de 1833 fue, en ese tiempo y sobre todo hoy, un acto de injustificable agresión. Es decir, el primer uso de la fuerza en la cuestión de las Islas Malvinas fue por parte del Reino Unido, que despojó a la Argentina de parte de su territorio y fue contrario al derecho internacional de aquel entonces. Un acto de fuerza que la Argentina jamás consintió hasta el día de hoy. Ahora sí, adentrándonos específicamente en lo que hace el conflicto armado de 1982, sabemos que el derecho internacional, a partir de podemos decir de manera general, a partir de la aprobación de la Carta de Naciones Unidas, condena todo acto de fuerza, excepto con las distintas excepciones que establece la propia Carta, pero condena todo tipo de agresión y de uso de fuerza para resolver las disputas o las controversias internacionales. Sin importar que el Estado que utiliza la fuerza tenga o no razón en la cuestión de fondo, el derecho internacional no avala y no acepta el uso de la fuerza para resolver para resolver las situaciones de controversias internacionales. Por eso es que la posición británica ante el Consejo de Seguridad, que luego derivó en la aprobación de la primera resolución del Consejo respecto a las Islas Malvinas, que fue adoptada la resolución 502, que fue adoptada a principios de abril de 1982, buscaba simplemente condenar el uso de la fuerza de la Argentina, no condenar o no tratar de resolver la cuestión de fondo de la disputa de soberanía. El propio representante británico, Sir Anthony Parsons, ante el Consejo de Seguridad, sostenía eso, que no tenía intención de resolver la cuestión de fondo, que no se había presentado ante el Consejo para resolver la cuestión de la soberanía, sino que simplemente lo que buscaba era una respuesta al uso de la fuerza parte de la. Por eso, la resolución que propone el representante británico ante el Consejo de Seguridad lo hace enmarcada dentro de lo que es el artículo 40 de la Carta de Naciones Unidas, que lo que busca son medidas, o que lo que busca es adoptar, o que el Consejo de Seguridad adopte medidas previsionales frente a una situación que ponga en peligro o que genere un quebrantamiento de la paz, pero que el propio artículo 40, como aquí lo establece, no toma o no prejuzga sobre las cuestiones de fondo de la disputa o de la situación que generó ese uso de la fuerza. Por eso, el Sir Anthony Parsons y el gobierno británico avanzan con esta resolución en el Consejo de Seguridad, indicando de que el uso de la fuerza, indicando buscar condenar el uso de la fuerza por parte de la Argentina, pero no resolver la cuestión de fondo. Este es el segundo, entonces, de los puntos
que trataba yo de explicar en esta presentación brevemente, que es si la cuestión del conflicto armado puso fin o no a la disputa de soberanía. Aquí podemos ver cómo la intención, entonces, de esta primera resolución por parte del Consejo de Seguridad no fue con esa intención, no buscaba poner fin a la cuestión de fondo de la disputa de soberanía. Por eso mismo, muchos de los países que se encontraron en el Consejo de Seguridad en aquel momento votaron a favor de esa resolución, incluso apoyando en la cuestión de fondo a la Argentina, excepto Panamá, que fue el único que votó en contra de dicha resolución. El resto de los países que votaron a favor lo hicieron explicando que estaban aprobando esa resolución, que estaban votando a favor de esa resolución, por el hecho de evitar o condenar el uso o la amenaza del uso de la fuerza, que no podían admitirlo para la solución de las disputas internacionales. Pero incluso acá podemos ver cómo es la posición de Jordania dentro del movimiento de los países no alineados, que apoyaba la posición argentina de fondo. Incluso estos países hacían esta aclaración: si bien apoyamos a la Argentina, no podemos permitir que se viole la Carta o se utilice la fuerza para la resolución de conflictos internacionales. Lo mismo sostiene Uganda en el Consejo de Seguridad. Aquí lo hace de manera más expresa directamente, ya que reitera la justa reivindicación de la República Argentina y que apoya a la Argentina, pero que lamenta, dice el representante de Uganda, el método empleado por la Argentina el 2 de abril. Por esas razones, dice, vota a favor de la resolución 502 y aprovecha justamente en su explicación del voto que sigue reconociendo las justas reivindicaciones de la Argentina sobre las Islas Malvinas. En el caso de Zaire o la República Democrática del Congo, sostiene lo mismo. Como país no alineado, sostiene y aprobaban y apoyaban las reivindicaciones legítimas de la Argentina, pero no podían aceptar el uso de la fuerza para la solución de las controversias, y explica de manera correcta el representante de Zaire que esta cuestión, que la aprobación de esta resolución no iba a prejuzgar y no prejuzgaba de ninguna manera el fondo de la solución, el fondo, perdón, de la disputa, y que la exigencia justamente de la retirada de las fuerzas argentinas no implicaba ni podría implicar que las reivindicaciones de nuestro país, las reivindicaciones argentinas sobre Malvinas, eran aceptadas o rechazadas por el Consejo. Básicamente explica lo que, por el cual se buscó la votación de esta resolución en el marco del artículo 40. La resolución 502, conocida por todos, en donde en su inciso tercero, luego de exigir la cesación inmediata de las hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas, exhorta a ambos gobiernos a que busquen la solución diplomática a sus diferencias y que respeten los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, la propia resolución del Consejo de Seguridad, en el cual llama la atención por el quebrantamiento de la paz en la zona del Atlántico Sur y que busca la cesación inmediata de las hostilidades y el retiro de la República Argentina, de las fuerzas de la Argentina, exhorta a los gobiernos, o sea, utiliza un lenguaje similar al utilizado por la Asamblea General en cada una de sus resoluciones y el Comité de Descolonización después, a que se sienten a buscar una solución a la cuestión de fondo. O sea, dejando en claro que esta resolución del Consejo de Seguridad, que lo que buscaba era condenar el uso de la fuerza, no implicaba un cambio en la situación de la disputa de soberanía, la situación jurídica que estaban atravesando el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, por sobre la cuestión Malvinas, perdón. Y el último ejemplo que demuestra que el uso de la fuerza por parte de la Argentina y la guerra o el conflicto armado de 1982 no modificó en nada la situación jurídica de la disputa de soberanía. Luego se puede discutir las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, pero en las cuestiones jurídicas, de fondo, de la disputa de soberanía no fue modificada por el conflicto armado, es la adopción, a 4 meses de finalizado el conflicto armado, de la resolución 337/9 de la Asamblea General, en donde, retomando el mismo lenguaje que venía retomando y repitiendo y recordando la resolución 2065, 7160, 7149 sobre todo, y todas las resoluciones sobre Malvinas, vuelve a llamar y a exhortar a las partes a que, por medio de la negociación, busquen encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Es decir, la Asamblea General está reafirmando lo que el propio Consejo de Seguridad estableció y lo que los propios países que votaron a favor de la resolución 502
y que el propio Reino Unido, cuando lleva a aprobar esa resolución, establece que la disputa no se modificó por el uso de la fuerza, por el conflicto armado. Esto es interesante también mencionar que si la Argentina incluso hubiese salido victoriosa del conflicto armado, tampoco se hubiese puesto fin a la disputa de soberanía. Seguían teniendo la obligación, tanto la Argentina como el Reino Unido, de sentarse a una mesa de negociaciones o cualquier otro método que el derecho internacional y las relaciones internacionales ofrecen para poner fin a esta situación, a esta disputa de soberanía. Luego, en la Declaración de Madrid, el famoso llamado Acuerdo de Madrid de 1989, se establecen que ambos gobiernos toman nota de que todas las hostilidades entre ellos habían cesado. Es decir, la situación del conflicto armado cesaba y la Argentina seguía solicitando al Reino Unido la reanudación de las negociaciones para poner fin a la situación colonial. Ahora, el último punto que yo mencionaba, luego de hablar de si la soberanía haya sido modificada o no por el conflicto armado, es la situación de la descolonización. O sea, si la obligación del Reino Unido de descolonizar los territorios y su obligación de negociar, de utilizar los medios pacíficos para solucionar las controversias, se había modificado por el conflicto armado. Ambas respuestas es no. Ni la situación de la descolonización fue modificada por el uso de la fuerza, por lo tanto, hoy las Islas Malvinas continúan siendo un caso especial y particular de colonialismo, en el cual el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a esa situación colonial de la manera en que el órgano encargado del proceso de descolonización, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha establecido, que por medio de la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para poner fin a la disputa de soberanía, y por otro lado, la cuestión de la obligación que tiene el Reino Unido de solucionar las disputas por medios pacíficos. Esta es una obligación no solamente de evitar utilizar la fuerza para solucionar la disputa, sino que es una obligación que requiere una actitud activa por parte de los estados obligados, es decir, de buscar activamente la solución, y de buena fe, la solución de sus disputas internacionales, en este caso entre la Argentina y el Reino Unido. En esta situación, en ambas obligaciones, tanto de poner fin a la situación colonial en todas sus formas, como la obligación de solucionar las disputas por medios pacíficos, hoy el Reino Unido se encuentra violando ambas obligaciones, de igual manera como lo hace en otras situaciones o en otras disputas, como ha establecido la Corte Internacional de Justicia en el caso de Chagos, etcétera, etcétera. Para finalizar, simplemente un texto o una oración de Manuel Kant, es un proyecto de paz perpetua, donde establece que la guerra y su resultado, la victoria, no deciden la cuestión de derecho. Es decir, el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a la situación colonial de las Islas Malvinas, tiene la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, y el uso de la fuerza, el conflicto armado de 1982, no modificó una coma, un ápice de la disputa de soberanía que tras 40 años, 189 años de su inicio, sigue vigente. Sin duda, la responsabilidad máxima del inicio de las hostilidades en 1982 cae en el gobierno de facto de la Argentina. Tampoco podemos obviar la responsabilidad del gobierno británico de Margaret Thatcher de evitar solucionar o evitar toda la salida pacífica a ese conflicto armado cuando ya el mismo había iniciado, torpedeando de manera literal cualquier solución pacífica a este conflicto, y la actitud británica durante 189 años, en ese momento 149 años, de evitar encontrar una solución pacífica a la controversia. Por lo tanto, el Reino Unido y la Argentina, pero el Reino Unido particularmente, que es el que evita sentarse a la mesa de negociación, debe ser responsable no solamente con el derecho internacional, sino responsable con sus generaciones futuras, no dejarles una controversia abierta y cumplir con sus obligaciones internacionales y poner de una vez por todas fin al colonialismo en todas sus formas y solucionar la disputa de soberanía con la Argentina por las Islas Malvinas. Muchas gracias y quedo abierto a comentarios o preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Bueno, llega el momento ansiado de las preguntas.
que le voy a ceder la moderación a la profesora Leonardi, quien ya tiene notas en el chat para pasarles a los dos expositores. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Ante todo, bueno, nuevamente agradecer al embajador Carmona y al doctor Rodríguez por sus exposiciones. Realmente han sido excelentes y bueno, de una claridad y contundencia que vale la pena volver a reiterar nuestro agradecimiento. También a las autoridades de la UCI que han facilitado la realización de esta jornada virtual y bueno, y tanto nos han apoyado. Y una vez más, bueno, compartir con ustedes el homenaje que esto significaba para nosotros a nuestro profesor titular, el doctor Osvaldo Cacha, que tanto empeño y seguimiento ha siempre puesto, digamos, de corazón para el tema de la cuestión Malvinas. Así que bueno, dicho esto, vamos a compartir con ustedes las preguntas que hemos recibido vía chat. La primera está dirigida al embajador Carmona. Resulta claro que la Argentina siempre mantuvo una posición jurídicamente coherente en cuanto a la disputa de soberanía con el Reino Unido. Sin embargo, este último estado no solo tiene una postura cambiante, sino que además, llamativamente, en marzo pasado, reclamó que la Federación Rusa debe respetar la integridad territorial de Ucrania. La consulta es, ¿qué reflexiones le genera esta actualidad dentro de la lógica de la cuestión Malvinas? Bueno, muchas gracias por la inquietud, la pregunta. La guerra que se está produciendo en Europa entre Ucrania, agredida militarmente por Rusia, ha generado muy tempranos llamados al respeto de la integridad territorial, en ese caso, por parte de distintas potencias occidentales. Y desde el gobierno argentino, efectivamente, no solamente siguiendo la tradición de respeto al principio de integridad territorial, sino en este caso en particular también, el gobierno argentino se ha manifestado en ese mismo sentido. Expresar el rechazo, la preocupación por esta situación de violación del principio de integridad territorial. Lo que sí hemos hecho de distintas maneras y en distintos momentos desde que se desató esta situación militar ha sido marcar la posición inconsistente, incoherente, de doble estándar, de doble vara, de doble moral por parte del Reino Unido de Gran Bretaña. También, hay que decirlo, de otras potencias occidentales, ¿no? Que en algunos casos reclaman por la integridad territorial justamente y adecuadamente, y los felicitamos por ello. Está muy bien que el Reino Unido de Gran Bretaña reclame por la integridad territorial, pero se tienen que hacer cargo que en el caso del Reino Unido, hace 189 años que viola la integridad territorial del Estado argentino. Y por lo tanto, se tienen que hacer cargo de que esa situación no puede perdurar sin que esto implique un mantenimiento de una situación de violación del derecho internacional, que además le produce, y esto quiero resaltarlo, le produce un costo de reputación al Reino Unido. La reputación en el plano internacional es muy importante. Nosotros creemos que este tipo de conductas que pretenden una aplicación selectiva del principio de integridad territorial o incluso del principio de autodeterminación de los pueblos, ese tipo de conductas termina teniendo un costo de reputación para el Reino Unido. Yo creo que por supuesto que lamentando lo que significan las consecuencias de la guerra y la situación grave que se produce con muertes de un lado o del otro, de miles de personas, creo que la situación de lo que está ocurriendo en Europa se presenta como, cuesta decirlo en un escenario tan terrible, ¿no? Pero como una oportunidad para la Argentina. Yo desde hace mucho tiempo
que no recuerdo que se haya hecho tanta referencia al principio de integridad territorial como en este momento. Y me parece que esto debe ser un tema que pongamos muy en evidencia en este momento, ¿no? La inconsistencia de la posición del Reino Unido en reclamar la integridad territorial en ciertos lugares del mundo, mientras en otros lugares del mundo el propio Reino Unido, el propio gobierno británico violenta de manera flagrante la integridad territorial de otro Estado. Muchas gracias, embajador Carmona, por la respuesta. Esta siguiente pregunta va dirigida al profesor Facundo Rodríguez. El Tratado de San Lorenzo de Escorial entre España y el Reino Unido de 1790 prohibía al Reino Unido ocupar y o reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas, consolidando la soberanía española sobre las Islas Malvinas. Luego viene el reconocimiento del Reino Unido de las Provincias Unidas en 1825. La consulta concretamente es, ¿qué fue lo que cambió en el Reino Unido para que en 1833 usurpara tan violentamente nuestras Islas Malvinas? Está silenciado, doctor Rodríguez. Perdón, ahí está. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que un elemento esencial y fundamental, y que lo demuestra la primera de todas las protestas británicas, luego de 55 años de silencio, es decir, que de 1774 hasta 1829, que es la primera protesta británica, el Reino Unido jamás realizó ningún tipo de acto de soberanía, ningún tipo de acto oficial relativo a Malvinas o en Malvinas, consintiendo de manera tácita y expresa en muchos casos, como es el caso justamente del Tratado de 1790, la soberanía española sobre las islas y luego la soberanía argentina a partir de 1810. Creo que lo que cambió fundamentalmente es justamente la viabilidad que estaba demostrando la Argentina de las Islas Malvinas. Es decir, estaba creando por primera vez desde la historia de las islas, desde que fueron descubiertas en 1520, la posibilidad y la viabilidad de un asentamiento civil, próspero, en una posición estratégica, donde la Argentina por primera vez en la historia le había otorgado un ámbito administrativo acorde a la importancia de las Islas Malvinas, que correspondía a la comandancia política y militar, en donde que también abarcaba a Tierra del Fuego, el Cabo de Hornos y el Océano Atlántico, pero que ponía como centro neurálgico de esta división administrativa a las Islas Malvinas. Es decir, lo que sería la génesis de hoy la provincia de Tierra del Fuego, centro en Ushuaia, en aquel momento, dada la importancia que ya nuestros patriotas veían sobre Malvinas, habían centrado esa importancia allí. Y es Luis Bernet, es Pacheco, es Jorge Pacheco, Luis Bernet, Pablo Reguatí, es el gobierno argentino quien demuestra la viabilidad de un establecimiento en las Islas Malvinas. Es Luis Bernet, con sus esfuerzos, que logra demostrar que en las Islas Malvinas se podía avanzar de manera próspera, y así lo estaba realizando. De hecho, él cuenta, no hace falta más que leer el diario de su mujer María Sáez y de su hermano Emilio, cómo por las Islas Malvinas, por el establecimiento de Soledad, habían pasado al menos 300 personas, con 150 personas de población estable. En las Islas Malvinas se estaban dando actos, incluso desde el punto de vista progresista, si se quiere, mucho más avanzados que en el continente. En las Islas Malvinas se dio el primer matrimonio civil en la historia de la República Argentina. En las Islas Malvinas, bajo la gobernación de Bernet, se da el primer nacimiento bajo la soberanía de un Estado. Es en las Islas Malvinas donde este modelo de inmigración que luego fue incluido en la Constitución Nacional de 1853-1860, con una idea de la inmigración europea, ya Bernet la estaba aplicando en las Islas Malvinas. Entonces, es ahí, a partir de ese momento, que los británicos ven la posición como una posibilidad realmente viable de establecerse de manera autónoma, más allá de su lugar estratégico, que cada vez estaba cobrando mayor importancia por su paso bioceánico, que hasta ese momento lo tenía, pero el propio Bernet también demostró la importancia de Malvinas en relación a la Antártida y en relación específicamente a las Islas Georgias del Sur, en donde el propio Bernet, con un buque construido en las islas, fue hasta las Georgias a rescatar náufragos. Es decir, creo que todo eso hizo que en el almirantazgo en Londres
a alguien se les prendiera la lamparita y decidiese reactivar esa pretendida y esa olvidada reclamación o esa pretensión de soberanía que habían abandonado 55 años antes. Y no hablamos de abandono simplemente desde lo retórico, sino abandono desde el punto de vista del derecho internacional, cumpliendo justamente con los dos requisitos del derecho internacional. El abandono físico, que se da en 1774, y el abandono de toda pretensión de considerarse soberano sobre las Islas Malvinas, de manera, demostrado de manera tácita frente a la aceptación tácita de la acción española y luego argentina por casi 23 años o 19 si tomamos la primera protesta. Entonces, creo que eso es fundamental, el trabajo que hizo Bernet para demostrar, o para despertar, mejor dicho, en el Almirantazgo en Londres, su vieja reivindicación abandonada, y aprovecharse de un joven Estado que estaba saliendo de una lucha por su independencia, estaba terminando o estaba en medio de su proceso de establecimiento territorial de manera estable, para la redundancia, aprovechando esa oportunidad, aprovechando el acto de fuerza de los Estados Unidos en 1831, bueno, aprovechó la debilidad de un joven Estado para hacer lo que supo hacer durante siglos y siglos, que era apropiarse de territorios que no tenían ningún tipo de derecho, pero aplicando justamente el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del derecho. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a dar pie a una pregunta más para que no se haga tan extenso. La leemos: excelente encuentro académico, felicitaciones y saludos desde La Pampa. Esta pregunta va dirigida al embajador Carmona. Sin perjuicio de la continuidad de los reclamos soberanos por canales diplomáticos y de negociación entre Argentina y el Reino Unido, ¿cómo ve la Cancillería la posibilidad de que se produzcan acercamientos directos vía diplomacia ciudadana? La consulta se refiere a intercambios de amistad, educativos, deportivos e interculturales, con o sin acompañamientos de ONGs pro paz, sin fines de lucro, y cita, por ejemplo, al Rotary Internacional. Bueno, este tema hay que encuadrarlo en nuestra política de Estado, y hay que trabajarlo con mucha claridad. La Argentina, como yo les decía anteriormente, sostiene el respeto del modo de vida de los habitantes, el respeto de los intereses de los habitantes. Esto en términos concretos implica reconocerlos como habitantes del territorio nacional argentino, con todos los derechos que cualquier habitante del Estado, del territorio nacional argentino tiene, derechos civiles y derechos sociales, e incluso los derechos políticos para aquellos que, habiendo nacido en Malvinas, decidan adquirir, tramitar el documento nacional de identidad. Hay casos referenciales al respecto. Esas personas pasan automáticamente a tener los derechos políticos de elegir y ser elegido, ¿no? Este es el encuadre que corresponde. Velar por los intereses de los isleños implica tomar medidas, disponer de medidas, ofrecer medidas desde el Estado Nacional que puedan satisfacer esos intereses. Y pongo como referencia lo mucho que hizo la Argentina a partir del año 71 hasta el año 82, esto que comentaba antes, en esa línea, lo cual facilitaba mucho el vínculo. Y lo que venimos planteando, por ejemplo, el ofrecimiento de vuelos entre Malvinas y el territorio continental argentino, vuelos con la línea de banderas, como existieron a partir del año 71, la preocupación que hemos tenido en relación a la situación de los residentes isleños que han estado varados por más de 2 años en Malvinas. Hoy hay varados en Malvinas a partir de una reticencia absoluta del gobierno británico de autorizar vuelos que la propia República Argentina, de buena fe, ha ofrecido. Y otro conjunto de medidas que han surgido desde el Estado Nacional, como por ejemplo el ofrecimiento de becas a estudiantes, etc. Medidas que se encuentran con un rechazo y un bloqueo permanente por parte del Reino Unido. La pregunta, yo estoy haciendo referencia
a la acción del Estado argentino, de los gobiernos argentinos. La pregunta está orientada a la participación de otros actores, lo entiendo claramente, pero me parece importante enmarcar lo que el Estado argentino está haciendo y debe hacer. Argentina tiene que seguir en este camino más allá de la reticencia británica, y en esto quiero decir también que la reticencia británica tiene que ver con el sostenimiento de un régimen colonial en Malvinas. Tengan en cuenta que les hago una sencilla comparación. En la década del 70, en la provincia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, habían poco más de 20.000 habitantes. Hoy son casi 200.000. No tengo los últimos datos del censo, pero se aproximaban, según información que nos dio la provincia, a 200.000. En Malvinas han oscilado las cantidades de habitantes entre 2.000 y 3.600 durante todo este tiempo. Eso dice algo. Eso dice que ahí hay un régimen colonial que busca limitar el acceso de aquellos que no quieren que accedan, que son básicamente ciudadanos argentinos. Y allí también hay toda una serie de dispositivos instaurados por el gobierno británico en función y en favor de mantener una suerte de aislamiento entre los habitantes de las islas y los habitantes del territorio continental argentino. La cultura argentina es muy atractiva. El que conoce nuestras ciudades, nuestras universidades, nuestros ámbitos culturales, rápidamente se siente acogido, se siente parte, y esto evidentemente aparece como un desafío para el gobierno británico, y son muchos los mecanismos que buscan obstaculizar ese contacto. Nosotros apuntamos a que se establezca ese contacto. Respecto a la participación de instituciones de distinta naturaleza, o incluso los actos de buena voluntad de parte de ciudadanos que buscan establecer vínculos, en general, si se enmarcan en esta política en relación con los habitantes de Malvinas, no tendrían objeciones. Pero sí quiero decirles que generalmente en mi experiencia, lo que yo he captado es que esas instituciones, lejos de establecer vínculos en favor de hacer valer los derechos argentinos, muchas veces terminan siendo objeto de la incidencia del poder blando británico, que es muy poderoso, que es muy sutil, que es muy intenso y que es muy permanente. Entonces nos encontramos con que hay instituciones que promueven determinados tipos de relacionamiento y que luego de algún modo se transforman en transmisoras de la política británica de reafirmación de la posición británica, de soberanía británica sobre las islas. Y esto a mí me preocupa mucho. Lo he notado incluso en algunos casos con instituciones que tienen alguna relación con el mundo de los excombatientes, con el mundo de los familiares decaídos, que a veces de buena fe terminan de algún modo influidas por ese sutil accionar de política blanda que lleva adelante el Reino Unido. Nos presentan unas islas de la fantasía, y la verdad, cuando uno toma dimensión, toma conocimiento y hace esta comparación, yo he leído comentarios, disculpen que me estiro un minutito en esto, comentarios muy despectivos y peyorativos respecto de qué le puede ofrecer la Argentina a un isleño. Y ahí esto arranca de dos grandes falsedades. La primera, pensar que los isleños, que en las Islas Malvinas hay pleno empleo, que el Producto Bruto Geográfico se reparte como si fuera un régimen socialista, que cada uno se queda con una parte de la renta pesquera, que allí no hay problemas que tengan que ver con la vida cotidiana. Esa es una de las distorsiones que hay, porque la realidad demuestra que no es fácil, no es sencilla la vida de los isleños, y que muchas veces estas versiones idílicas de la realidad de las islas tienen que ver con una imagen que se intenta
dar de una sociedad democrática, próspera. Se trata de una sociedad colonial donde las decisiones las toman en última instancia, siempre, en Londres y no en las islas, más allá de las fachadas democráticas que se plantean. La segunda falsedad tiene que ver con que la Argentina no tenga nada para ofrecer. Yo les daba esta referencia a la comparación entre el desarrollo de las ciudades patagónicas argentinas, basta ver Ushuaia, Río Grande, Tolwyn o Río Gallegos, provincias donde creció la población, creció la actividad económica, provincias que fueron receptoras de población justamente por la generación de actividad económica, provincias en definitiva que han mostrado una capacidad de desarrollo muy interesante frente a una sociedad en términos poblacionales estancada. Entonces, me parece que hay que derribar esos mitos que presentan como sociedad ideal a la sociedad isleña. Yo creo que es una sociedad que tiene sus valores, tiene sus disvalores, tiene sus puntos fuertes y sus desventajas. Y la otra versión que resulta autodenigratoria de lo argentino. Me parece que hay que rechazar abiertamente esa idea de que la Argentina no tiene nada para ofrecer. Eso no se ajusta a la realidad de los hechos. Tenemos muchísimos problemas y también tenemos muchísimos valores, tenemos muchísimas oportunidades por ofrecer, y de hecho, bueno, hay una larga historia de los isleños que buscaron comunicarse, entrar en contacto con la sociedad argentina y que se integraron plenamente. Basta ver casos de familias provenientes de las islas que hoy están radicadas en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Chubut, etc. Así que bueno, un tema apasionante para trabajar. No quiero que quede la idea de que no haya que hacer promover ese tipo de acciones, pero tienen que estar alineadas, lo digo claramente, tienen que estar alineadas con nuestro interés nacional. Claramente, porque si no, muy rápidamente estos gestos de buena voluntad se transforman en mano extendida al lobby británico y al poder blando británico. Muchísimas gracias, embajador Carmona, doctor Rodríguez, bueno, por la enorme generosidad con la que han compartido no solo sus conocimientos, sino también estas reflexiones. Bueno, le trasladamos la palabra a la doctora Ochoa para las palabras de cierre de la jornada. Bueno, palabras de gratitud, ¿no? Porque acá la Universidad de San Isidro, una comunidad joven que está cumpliendo sus primeros 10 años de vida, se suma, digamos, ¿no?, en este encuentro a lo que sería el establecer la cuestión Malvinas como tema, ¿no?, para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad, para mantener vivo, ¿no?, ese reclamo y esa ratificación soberana sobre esos territorios. Así que agradecemos al embajador Guillermo Carmona, al profesor Facundo Rodríguez, y ni hablar a nuestro querido equipo liderado ahora por nuestro profesor doctor Leopoldo Bodio y la profesora Andrea Leonardi, de este espacio generoso, digamos, distendido, ¿no?, para poner nuevamente en tema la cuestión Malvinas y ratificar ahí nuestra soberanía. Así que bueno, agradecidísimos por este encuentro. Gracias por acompañarnos. Les vamos a mandar luego el link del video que quedó grabado, así también pueden hacer la difusión en sus redes. Forma parte de nuestra función, ¿no? Y bueno, aprovechamos entonces este encuentro para difundir este espacio. Muchas gracias.